Many of you are probably familiar with fertigation. La mayoría de ustedes están familiarizados con la fertilización. But essentially it's just application of fertilizer through an irrigation system. Esencialmente es la aplicación del fertilizante a través del agua que es aplicada en el riego presurizado. Usually it includes nitrogen. Normalmente es nitrógeno. Sometimes complete fertilizers, nitrogen, phosphorus, and potassium. Algunas veces fertilizantes más completos como nitrógeno, fósforo y potasio en combinación. And often micronutrients. Y algunas veces micronutrientes. Many times phosphorus can cause problems in plugging irrigation systems. Muchas veces el fósforo causa problemas en el sistema de riego, bloqueando, taponeando el sistema de riego. So I have to be very careful about what forms of phosphorus to use, usually phosphoric acid or polyphosphate. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la forma de fósforo que usamos en el riego, en fertilización. Normalmente es el ácido fosfórico y el polifosfato de amonio. Fertigation can be used with any kind of irrigation system. La fertilización puede ser usada en cualquier sistema de riego. But usually it's used with pressurized systems. Pero normalmente es usado en un sistema presurizado. Like drip irrigation or micro sprinklers or regular sprinklers. Como el goteo o los microaspersores o los aspersores normales. So here are a couple of photographs of some very crude fertigation of field crops. This one's wheat, where they're just dribbling nitrogen from the tank into the flood water. Estos son dos ejemplos en el caso de cultivos básicos como el trigo, de que simplemente se pone la nodriza enseguida de la fuente de agua y se deja que circule el fertilizante junto con el agua. Es un ejemplo muy crudo, pero aún así es un ejemplo de fertilización. Here's an example of injecting anhydrous ammonia into an irrigation ditch. En la fotografía de abajo es un ejemplo de la aplicación de amoníaco directamente en los canales. So this is pretty primitive. Es muy primitivo. So usually we're injecting into a drip system or a micro sprinkler system. Usualmente lo que se hace es inyectar el fertilizante en el sistema de riego presurizado de goteo o micro sprinklers. La pregunta que se hizo aquí es qué tan efectivo es, qué tan eficiente es la distribución del fertilizante cuando únicamente se echa en el canal. La respuesta es que no es muy buena. Yeah, it's not easy to get good distribution. Es muy difícil tener una distribución uniforme cuando se aplica de esa manera. With a drip system, like a buried drip system you see here, con el sistema de goteo, como en este caso es la línea de goteo bajo la superficie, a big advantage is that we can put nutrients right where the roots are growing. Una ventaja muy grande es que podemos poner los nutrientes justamente donde las raíces se están desarrollando en el suelo. This data in this photograph from Humberto Núñez's work shows that the roots proliferate around the drip emitters. La imagen de abajo es una gráfica mostrando la distribución de raíces. En el eje horizontal dice distancia alejada del tronco y en el eje vertical es la densidad de raíces. So we're injecting the nutrients right where the roots are growing. The red lines are the irrigation lines. Las líneas rojas que ven ustedes son las líneas del goteo. Entonces, como ven, hay una predominancia
predominancia de barras verticales cerca de esas líneas rojas. Lo que indica es que ahí es donde el crecimiento de raíces es más activo. The tree is over here. El árbol está del lado izquierdo. That's going away from the tree. En la dirección hacia la derecha se aleja del tronco del árbol. So most of the roots are right around the drip. Entonces la mayoría de las raíces están justo donde están las líneas de goteo. Si tienen algunas preguntas, este fue el trabajo de Humberto Núñez, él les puede dar más detalles. Also with a buried drip system like this, no nutrients are applied out here, and as you saw in the last slide, there really aren't any roots on it. Otra ventaja como vemos en esta imagen, de usar el goteo en ciertas posiciones es que no se aplican fertilizantes en el centro de la merga, donde no hay raíces también. Entonces hay una mejor distribución del material. So this is a very efficient way of applying nutrients because we're not applying them where it's not needed. Por lo tanto, es un sistema muy eficiente de aplicar nutrientes porque no lo aplicamos donde no hay raíces en el árbol. Another advantage is that we have an irrigation system in the orchard, which is really which can be used as a nutrient distribution system. Otra ventaja es que la instalación del sistema de riego ya fue hecha, entonces la fertilización es un uso doble de esa instalación que ya se hizo. So it's very easy to apply nutrients whenever we want. Entonces es muy fácil aplicar nutrientes cuando lo queremos. And we can apply tiny amounts very frequently to give the plant an even supply of nutrients. Y de esa manera también podemos distribuir esa aplicación en cantidades más pequeñas pero más frecuentes, teniendo por lo tanto más eficiencia. This slide shows an experiment that I did with broccoli. Este es un experimento la gráfica es un experimento que hizo el Dr. Walworth en brócoli. And we applied nitrogen either every day, it's the black line. Entonces, el experimento es con aplicaciones de nitrógeno todos los días, que es la línea de color negro. Or once a week, the red line. O una vez a la semana, que es la de color rojo. Or every 2 weeks. O cada 2 semanas, que es la verde. Or every month, which is the blue line. O cada mes, que es la de color azul. And it made no difference. No hubo diferencia. So the big advantage to being able to apply nutrients slowly is that we can prevent loss of nutrients like nitrogen. Entonces, en este caso, la ventaja de estar aplicando cantidades pequeñas más frecuentes es que se hacen menores las pérdidas del material cuando se aplica en una sola o en un reducido número de aplicaciones. So a disadvantage of fertigation is that you might want to apply nutrients when you don't need to irrigate. Entonces, una desventaja del sistema de microirrigación es que puede provocar una tendencia a aplicar fertilizantes cuando no se necesitan. You might also increase irrigation times. También pudiéramos caer en el error de incrementar el tiempo de riego porque estamos utilizando como un vehículo para llevar el fertilizante. The irrigation system has to be filled with water before nutrients are injected. La razón es que para aplicar un fertilizante en el riego tiene que estar lleno toda la distribución, toda la tubería y la cinta del goteo. And then the nutrient injection has to last long enough for the nutrients to reach the furthest part of the irrigation system. Y cuando se inicie la inyección, entonces tiene que darle suficiente tiempo para que ese fertilizante llegue hasta la última parte del sistema de riego. And then after injection stops, the irrigation has to continue long enough to flush all the nutrients out of the system. Entonces, cuando ya se llegó a ese punto y se termina la inyección, de todas formas tenemos que continuar regando para poder
sacar todo el fertilizante que esté atrapado en las líneas de riego. So sometimes that can take several hours to do an injection. Algunas veces eso puede tomar muchas horas después de haberse hecho la inyección. Also, the system has to be calibrated. Otro detalle es que el sistema tiene que estar calibrado, so that we know how much nutrients we're applying. porque tenemos que saber cuántos nutrientes estamos inyectando o aplicando. There are several ways to do that. I'll just show you a couple. Hay muchas formas de hacer esta calibración. El doctor nos va a mostrar un par de ellas. This is a study that we're conducting now. Este es un estudio que estamos llevando a cabo en este momento. Injecting nitrogen on young pecan trees. Inyectando nitrógeno en nogales pequeños, jóvenes. And we're in each one of these lines has a different nitrogen application rate. There's 6 application rates. Cada una de esas líneas que apuntó el doctor son diferentes tasas de aplicación de nitrógeno. So in this system, you can't see them, but there are flow meters in each one of those lines. En este caso, en la instrumentación del lado izquierdo superior, hay unos medidores de flujo que miden la cantidad de líquido que pasa por cada una de esas líneas. So we measure how much we put out with those flow meters. Y así medimos cuánta cantidad de líquido pasa por esas líneas. So we know how much goes through one of these pipes, but there's really no way we know exactly where it goes in the field. Entonces sabemos con mucha precisión la cantidad de líquido que pasa por cada una de esas 6 líneas, pero no hay forma de saber cuál es la distribución final en el campo. This is a micro sprinkler system. The only way to really know what's going out is to measure it at each micro sprinkler. Entonces, este es un sistema de micro sprinkler y la única forma de saber la cantidad de cada una de esas cabecitas es poniendo instrumentos en cada una de ellas. This is a new experiment and I don't have any data yet to share from that. Este es un experimento nuevo y aún no tiene información que compartir con ustedes. This is another study we're conducting with phosphorus. Este es otro estudio que estamos conduciendo con fósforo. We're injecting phosphoric acid at 4 rates. Estamos inyectando ácido fosfórico en 4 dosis. One through each of these lines. Cada una de esas dosis va por una de esas 4 líneas que apuntó el doctor. Each level has a separate injection pump. Cada nivel de fertilización tiene su bomba de inyección independiente And a separate phosphoric acid tank. y un tanque de ácido fosfórico también independiente para cada una de las dosis. So here we can measure the amount we put out by the change in level in the tank. Entonces es muy simple saber la cantidad de fertilizante que se aplicó, nada más sabiendo la diferencia en el nivel del tanque, de cada tanque. So we can measure very accurately how much we're putting out in this experiment. Entonces podemos medir de forma bastante exacta la cantidad de fertilizante que se utilizó en cada una de las dosis. This is also quite a new experiment that I don't have data from. También es un experimento nuevo que no tiene material para mostrarles en este momento, los resultados para mostrarles en este momento. There's been very little published research on fertigating pecans. Hay muy poca investigación que ha sido publicada en el tema de fertilización en nogal. These data are from Lenny Wells in Georgia. Esta información proviene de 9 Lenny Wells. de un investigador que se llama Lenny Wells en Georgia. And you can see, and so they applied nitrogen in different ways, and you can see that it made no difference in terms of the leaf nitrogen levels. Entonces lo que esta tabla les muestra es que aún comparando 5 diferentes formas de aplicar el nitrógeno, algunas inclusive son por encima no es por fertilización. En la última columna ven que la concentración de nitrógeno en la hoja no cambió. In that study, they calculated a nitrogen use efficiency, which was calculated by yield, not yield divided by applied nitrogen.
En ese mismo estudio hay un índice que calcularon que es la eficiencia en el uso de nitrógeno. Y eso es el rendimiento dividido por la cantidad de nitrógeno aplicado. And you can see that in most years, the nitrogen applied at the emitter was more efficient than some of the other methods, than broadcast particularly. Yes. Entonces, la primera línea, lo que ven es la fertilización, el tratamiento de fertilización, y pueden ver que desde 2008 a 2012 son valores mayores que el resto de los métodos. Todos los otros métodos son métodos directos de fertilización aplicándolo al árbol. This is a study by Worley, also in Georgia, where they fertigated nitrogen for 10 years and found again no differences between broadcast and fertigation. Este es otro estudio en Georgia de un investigador se llama Worley, y lo que ven es en cierta forma un resultado similares al anterior, ya sea la aplicación general por encima o la fertilización. Hay pocas diferencias en el contenido de nitrógeno en la hoja. Even though there's very little data on fertigating, in Arizona, all of the orchards that have pressurized irrigation systems also fertigate. Aunque hay muy poca información para guiar esas decisiones, la mayoría de las huertas en Arizona, donde venimos nosotros, tienen un sistema presurizado de riego. They're all fertigating nitrogen and zinc. Y en todos los casos están aplicando nitrógeno y zinc a través del sistema de riego. So I'm going to spend the rest of my time talking about studies that we've done fertigating zinc. Va a dedicar el tiempo que resta de su presentación a hablar acerca de estudios que el doctor ha realizado en fertilización con zinc. This morning you heard a couple of talks that discuss zinc deficiency, the symptoms, and how common it is. Esta mañana ustedes recibieron información, un par de presentaciones acerca de lo común que es la deficiencia en zinc, los síntomas que presenta la deficiencia en zinc. And nearly all of our growers spray foliar spray zinc sulfate or zinc. Y casi la mayoría de los agricultores, en Arizona y en la mayoría en Nuevo México también, aún así aplican fertilizantes de zinc por aplicaciones foliares. But we know this is a study from the 1970s from Texas A&M showing that where a zinc droplet hits the leaf, that's where the zinc stays. Esta fotografía de la parte inferior derecha es un estudio hecho en los 70s en una universidad en Texas que se llama Texas A&M. Lo que muestra ahí esa mancha negra es que donde cae el fertilizante de zinc, ahí se queda, es muy inmóvil. So the zinc spray treats a very localized area on the leaf. Y lo que eso implica también es que las aplicaciones foliares únicamente proveen el fertilizante o el nutriente en un área relativamente reducida de la hoja. And that's why spray coverage is so critical. Por esa razón, la cobertura del follaje con el sistema de asperjado es crítico. That same study showed the distribution of zinc taken up by the roots. En ese mismo estudio se muestra esta imagen con la distribución de zinc en las raíces. And all of the dark veins show zinc accumulation taken up through the roots. Una aclaración, lo que quise decir, lo que dijo el doctor es que este es el estudio de la toma del nutriente a través de las raíces, y lo que vemos en la imagen es la distribución de ese zinc en las hojas. So if we can apply zinc to the soil and have it taken up by the roots, it's much more effective.
Entonces, si podemos aplicar el zinc en el suelo y que las raíces sean el vehículo de mover ese fertilizante de zinc sobre la planta, es mucho más eficiente. Zinc sulfate is absorbed or fixed by calcareous soil very rapidly. En el caso de estos suelos calcáreos, que son muy comunes en el norte de México, el sulfato de zinc es absorbido por el suelo, entonces queda inmovilizado. So a study in 1967 showed that 99% of zinc sulfate was fixed within a minute of contact with calcareous soil. En un estudio en 1967 se comprobó que el 99% del sulfato de zinc queda inmovilizado después de 60 segundos, un minuto después de haber sido aplicado en el suelo, después de haber tenido contacto con el suelo. In a calcareous soil in Texas, it took 276 pounds of zinc sulfate per tree to eliminate zinc deficiency. En el mismo tiempo, en 1971, en un suelo calcáreo, se llegó a aplicar hasta 276 libras, aproximadamente 130 kilogramos de zinc, de sulfato de zinc por árbol para proveer las necesidades del cultivo. O sea, es una cantidad exageradamente alta. But we do have data that shows zinc sulfate to be effective in soils that aren't too calcareous. Sin embargo, en suelos que no son muy calcáreos, se ve que hay información para validar el sistema de aplicación en el suelo. But the approach we've taken is to use zinc chelates. Pero la estrategia que se ha tomado es la aplicación de zinc en forma de quelatos. And chelate is a molecule that protects the zinc from the soil. El quelato es una molécula que protege al zinc del resto del suelo, lo cubre. So the study I'm going to show you uses fertigated zinc EDTA. Entonces el estudio que va a mostrarles resultados esta tarde el Dr. Walworth es en una forma de zinc quelatada que es el EDTA. Ustedes pueden leer lo que significa ahí, anótenlo. So here's our field trial. Este es el campo donde se está llevando esta experimentación. We have a single zinc EDTA tank. Tenemos un solo tanque con EDTA zinc. And we have 3 levels that we cycle through. 3 different rates that we sequentially apply. Entonces hay 3 dosis que se aplican con ese sistema. Ahí no se ve muy claro, pero son 3 líneas que salen del sistema de inyección. The rates that we're applying are 0, 2, or 4 pounds of actual zinc per acre. Las dosis que se están aplicando todos son 0, 2 y 4. 0, 2 y 4 libras de zinc elemental por acre. Entonces, un acre es aproximadamente la mitad de una hectárea, ¿verdad? Y una libra es aproximadamente la mitad de 1 kilogramo. Entonces, libras por acre es muy cercano a kilogramos por hectárea. It's actually 2.2 and 4.4 kilograms of zinc per hectare. Entonces son 0, 2.2 kilogramos por hectárea o 4.4 kilogramos, perdón, sí, 0, 2.2 y 4.4 kilogramos por hectárea de zinc elemental. We have both Wichita and Western, Dos variedades, Wichita y Western, and we apply zinc every time we irrigate. y se aplica zinc en cada ocasión que se riega. Usually once a week. Normalmente una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, dependiendo. These are micro-sprinkler irrigated trees. You see the micro-sprinklers? Esos son micro sprinklers. Microaspersores, ¿verdad? ¿Es el término que usan? Here are zinc levels after 2 years, 3 years of application. 3 years of application.
Here's the untreated soil, about a half a part per million of zinc. Entonces, esto muestra los resultados después de 3 años de haber hecho estas aplicaciones. Está la línea verde, que es el que no ha recibido ningún tratamiento. These are soil levels 2 feet from the tree. Y la azul es la línea de donde la aplicación se hizo a 2 pies del árbol, aproximadamente 66 centímetros. Going from the surface down to a meter. Yendo desde la superficie hasta una profundidad de 1 metro. And this is 4 feet from the tree. La línea roja es la aplicación a 4 pies del árbol, aproximadamente 1 metro con 30 centímetros. So here are the leaf zinc levels that we've obtained since we started this study. Desde que comenzamos este estudio, estos son los niveles de zinc en las hojas, desde que se comenzó el estudio, desde el 2011. These samples are taken in late July or early August. Estas muestras se toman a finales de junio o principios de agosto. You'll see that the blue lines are the trees that have never had zinc. Las columnas azules son los árboles que nunca recibieron zinc. None of these trees have ever been sprayed. Estos árboles, todos los árboles de este estudio no recibieron ninguna aplicación foliar. So without any zinc, we're running about 10 parts per million. Sin ninguna aplicación de zinc, estos árboles tienen alrededor de 10 partes por millón de zinc. With a 2.2 kilogram per hectare rate, we're between 15 and 20. Between 15 and 20 parts. En la dosis de 2.2 kilogramos por hectárea, la concentración de zinc en las hojas es entre 15 y 20 partes por millón. And at the high rate, we're between 20 and 30 parts per million. Y en la dosis alta de 4.4, los niveles de zinc son de entre 20 y 30 partes por millón. So in a couple of talks this morning, you saw that acceptable zinc levels are between 40 and 50 parts per million up to about 100 parts per million. Recordando las pláticas de la mañana, ustedes se dieron cuenta que un nivel adecuado de zinc en las hojas varía entre 40 hasta 100 partes por millón. So it looks like these trees should all be zinc deficient. Entonces, por conclusión, todos esos árboles deben de ser deficientes en zinc. We visually rated the trees for zinc deficiency. Se hizo una clasificación visual de los árboles de acuerdo a su deficiencia de zinc. 1 is a tree that's dying, 5 is a tree with no symptoms at all. Número 1 es un árbol que está muriendo por la deficiencia de zinc. Número 5 son árboles que no muestran ninguna deficiencia. And you see here that after the second growing season, in either of the zinc application rates, the deficiency symptoms were essentially eliminated. Entonces, en los últimos 2 años, 2013 y 2014, cualquier aplicación tuvo el resultado de no causar efectos visuales de deficiencia de zinc. This is a combination of Wichita and Western because they weren't severe. They were not. Y en este caso, los resultados son combinados de Wichita y Western porque no hubo diferencias entre los dos cultivares. Tuvieron el mismo tipo de respuesta. In addition to elevating the leaf levels, the leaf zinc levels, Además de elevar los niveles de zinc en las hojas, fertigating with zinc EDTA also increased the shoots or branches, la fertilización con zinc también incrementó el número de ramas, raíces, the nut kernels, el número de almendras, as well as the leaves. el número de hojas. It's just 2 different views. We can measure the difference in growth rate of the trees by
la diferencia del crecimiento de los árboles por medio de medir el diámetro de los troncos. So these are millimeters of diameter of the trunk. About 18 inches. How much is that? 40 centimeters. 40 centimeters. Okay. Estos datos son del diámetro del árbol a 40 centímetros de altura, y los datos están en milímetros. And this is the cumulative growth over 4 seasons. And these are significantly different. The zinc-treated trees grew significantly faster than the untreated trees. Entonces ven cada año cuáles son los datos, pero la última serie de columnas les muestra el crecimiento acumulado después de 4 años, donde los tratamientos con aplicación son significativamente diferentes al tratamiento que no recibió zinc. These trees with the lower rate of zinc, that had about 20 parts per million of zinc, actually grew a little bit faster than those with the higher rate. The one with the lower 2 pounds per acre grew actually a little bit faster than all 4 pounds, even though it was El punto que quiere decir el doctor ahorita es que en el tratamiento de 2.2 kilogramos por hectárea, este tratamiento tuvo inclusive mayor tasa de crecimiento que el de la tasa mayor de 2.4. And you can see the difference there. Y pueden ver aquí las diferencias entre el de 2.2 kilogramos por hectárea y el de 0.5. We also measured photosynthesis in these trees. También medimos fotosíntesis en estos árboles. And you can see that the photosynthesis rate of the untreated trees is significantly lower. Y pueden ver cómo la columna del lado izquierdo es la tasa de fotosíntesis de los árboles que no recibieron ninguna aplicación de zinc. And that's a result of zinc deficiency. Es el resultado de una deficiencia de zinc. The photosynthesis rate of both of the treated treatments. La tasa de fotosíntesis de los dos tratamientos que sí recibieron zinc, estos son los niveles muy similares. Was significantly higher, but not different between the 2 treatments. Fueron significativamente más altos que el de 0 aplicación, pero pocas diferencias entre sí mismos. So, one of our goals is to determine how much zinc is really enough, because I don't believe it's 50 parts per million or 40 parts per million. Un objetivo que tiene el doctor en parte de su investigación es determinar cuál es ese nivel óptimo, cuál es ese nivel mínimo para proveer suficientes necesidades de zinc a los árboles. En la opinión personal de él piensa que no es necesario tener tanto zinc como de 50 o más partes por millón. Here we plotted zinc leaf concentration. En esta gráfica ven en el eje horizontal la concentración de leaf en las hojas. Versus photosynthesis rate. En la vertical es la tasa de actividad fotosintética. And statistically fitting lines for this, we see that ajustando estadísticamente curvas en estos datos. So we see that about 15 parts per million in the leaf is enough to optimize photosynthesis. De acuerdo a esta información, 15 partes por millón de zinc en las hojas es suficiente para activar la fotosíntesis. And I'm just showing you 2 pieces of data, but we have quite a few more, and they all agree that between 15 and 20 parts per million is where it is really the cutoff. Tiene más información, pero en este caso está resumiendo únicamente 2 observaciones en 2 fechas diferentes, pero es consistente. Él está encontrando entre 15 y 20 partes por millón, consistentemente encuentra que es el punto de inflexión de esa curva. So
with 20 parts per million of zinc, we don't see any deficiency symptoms, and we maximize photosynthesis and growth. Entonces, como conclusión, con 20 partes por millón de zinc en las hojas, se logra una fertilidad adecuada en parámetros como la actividad fotosintética y crecimiento. And we have been collecting yield data from these trees. Hemos estado colectando información de rendimiento en nuestros árboles. See, 2015 was the fifth leaf, and we're starting to get some substantial yields. Fifth, yeah. Let's say the fifth leaf. It's the fifth year in the field. The fifth year. They know it. I don't know the translation. En el quinto año, We say the fifth leaf. Means the fifth year we have leaves. The point is that the nut yield is increased substantially over unfertilized trees. Entonces, en el quinto año, o quinta hoja, el rendimiento es significativamente más alto en los tratamientos que recibieron zinc. And again, it's actually a little bit higher, not significantly, but a little bit higher in the lower levels. Y es interesante reconocer que, de hecho, hubo mayor rendimiento en la dosis baja de 2.2 kilogramos por hectárea. So I'm going to go back to this slide for a second. De regreso a la gráfica que ya vieron antes. And I just want to point out that each one of these symbols represents a single tree. Cada uno de esos símbolos que ustedes ven, los cuadrados o los rombos, representan los datos de un árbol. So this 15 or 20 parts per million is an individual tree zinc level. Entonces, cada uno de esos, la punto de inflexión de 15 significa el nivel de un árbol individual. So if we sample an orchard, si mostramos una huerta completa, and we have, let's say we have 25 parts per million of zinc in that orchard sample, y el promedio es de 25. Y si tenemos 25 partes por millón promedio en esa huerta, most trees will have either less than that or more than that. La mayoría de los árboles van a tener ya sea poco menos o poco más de 25. So, in an orchard sample, we want a level that's higher than 15 or 20 parts per million. Por lo tanto, cuando tenemos una muestra de una huerta completa, realmente necesitamos un nivel más alto de 15. Para poder asegurarnos que los árboles que tienen menor concentración están por encima de 15. Because we want to make sure that every tree has enough zinc. So the orchard number is not 20. Por lo tanto, el número de una huerta completa no es 20. And we don't know exactly what that is, but it's probably around 30 parts per million. No sabemos exactamente cuál sería el valor promedio de una huerta completa, pero alrededor de 30 a 40 partes por millón. Here's the orchard actually in 2014. Esta es la huerta en el 2014. Between trees with no zinc and es muy visualmente hay diferencia entre el tratamiento de cero aplicación y 2.2 kilogramos por hectárea. So this is an example of using fertigation. Este es un ejemplo del uso de irrigación in pecans, and it gives us a lot of control over how much of material we put out. Y nos da un control muy grande sobre las cantidades y el tiempo de aplicación de los fertilizantes, de los materiales utilizados. So again, probably all of our growers that have pressurized irrigation systems are fertigated. Entonces, en resumen, probablemente la mayoría de los agricultores en Arizona usan sistema de riego presurizado y aplican fertilizantes en irrigación. Yes. Y eso es cierto por nitrógeno, zinc en las formas gelatadas y fertilizantes completos. When we
irrigating with zinc, we've increased the leaf, the stem, the root, and not zinc concentrations. Cuando se hizo la aplicación penetrada en fertirrigación, se incrementó la concentración del zinc en las hojas, en las ramas, el tronco, en las raíces, en la almendra también. We've essentially eliminated zinc deficiency symptoms in a very highly calcareous soil. Y esencialmente se eliminaron todas las deficiencias visuales de zinc en suelos que son altamente calcáreos. We've increased growth rate. Y pues, se incrementó también la tasa de crecimiento. And the rates that have been effective have been quite low, 2 pounds per acre. Y las dosis que han sido efectivas para lograr esos resultados son relativamente bajas, alrededor de 2.2 kilogramos por hectárea. So you see these are quite small trees. Ustedes pueden ver que son árboles bastante pequeños. And we expect that application rate will have to increase as the trees get larger. Y estudios más al futuro, la expectativa del doctor es que cuando crezcan esos árboles las necesidades de zinc van a ser mayores. And then lastly, we determined that zinc deficiency doesn't really start to affect plants until you get below 15 or 20 parts per million. Y un punto de mucho valor, muy importante es que una planta, un árbol, comienza a tener dificultades serias de actividad fotosintética cuando no llega su concentración a 15 partes por millón. That's it. Eso es todo. Pues ahorita. Underground or above ground. So you have to have a pressurized system to get good. So the question is whether you need a pressurized system. La pregunta es, ¿qué significa presurizado? ¿Debajo de la superficie, enterrado o por encima? It's very difficult to get good distribution, good mixing, good distribution without a pressurized system. So, as I showed at the beginning, you can do this with any irrigation system, but it's really best suited for pressurized systems. In all of the studies that I showed, they're below ground, but it doesn't matter, they can be above ground. Okay, entonces, aclaración, cuando el doctor se refiere a un riego presurizado es cuando hay una bomba, cuando se está conduciendo el agua por a través de tuberías. Estos resultados que vieron hoy son de sistemas bajo la superficie, está enterrado, el agua sale de la línea de goteo y está enterrada a cierta profundidad. 30 40 centímetros debajo de la superficie. ¿Okay? Pero para contestar la pregunta de aquí de su compañero, el doctor piensa que no hay realmente diferencia si es bajo la superficie o es sobre la superficie, mientras sea un sistema presurizado. ¿Más preguntas? ¿Todos escucharon la pregunta? No, la pregunta es que si la aplicación de 2 kilos por hectárea es en todo el ciclo o es en cada riego. That's for the entire year. Es por el año completo. We just divide it up by the Sí, entonces, tu pregunta es, las dosis son para todo el año. Y la forma que hizo el doctor es simplemente esa dosis anual le dividió en el número de riegos que se van a aplicar en la huerta, y así lo dividió. In the first year, we did it all season long, but more recently, we've been doing it in
trying to finish in July. Al principio, cuando los primeros años de esta investigación, lo hizo en cada uno de los rielos que se aplicaron en el año. Últimamente lo que está haciendo es distribuir más esa cantidad hacia el inicio del ciclo de cultivo y termina en julio. Para julio ya aplicó todo lo que es el tratamiento. We really don't know when the best time to apply. Pero en realidad no sabemos cuál es el mejor tiempo de aplicación. Yo tengo una pregunta. ¿Piensa incrementar la dosis conforme va creciendo el árbol o siempre va a ser 2.2? We actually, in 2016, we have increased the rates to about 4 kilograms a acre. We've been increasing. La respuesta es sí, y de hecho él hizo mención durante su presentación que cuando los árboles crezcan, las necesidades se espera que sean mayores. Este año 2016 ya tuvo un tratamiento de aproximadamente 8 kilogramos por hectárea. But that's more because the irrigation system has changed. The micro sprinklers, there are bigger micro sprinklers now, so the bigger wetting pattern. That's why we're really increasing in opposite. Yeah, it's more because of the wetting pattern. Bueno, además de que se está acercando hacia un tiempo en que los árboles son más grandes, una razón por la que tuvo el doctor de incrementar la dosis fue porque el sistema de riego cambió, entonces tienen mayor flujo de agua. ¿Ha suplementado las aplicaciones con el EVTA con aplicaciones foliares? I haven't, but most of our growers, I just told you we can grow, all of our growers with pressurized systems are injecting zinc EVTA. They're also all spraying. En el caso de su experimentación no ha hecho esa combinación, o sea, no tiene datos para presentar los dos, un tratamiento combinado. Pero el doctor hizo mención de que los agricultores en Arizona todos aplican fuente de irrigación porque tienen el sistema instalado y es fácil, pero al mismo tiempo todos aplican foliar también. I don't know that they need to, but they don't dare stop spraying. Y en la opinión personal del doctor él piensa que no lo necesitan, pero sin embargo la decisión del agricultor es para minimizar riesgo, entonces no se toman el riesgo de tener deficiencias más adelante, entonces lo dejan todas cosas. On those small trees, they've cut the applications from 12 or 13 per season to 2. Sin embargo, también hay un efecto en que los agricultores están viendo suficiente evidencia que no necesitan tantas aplicaciones foliares. Entonces, en el caso de esos árboles, los que vieron ustedes en esa zona, el promedio era de 12 aplicaciones al año, y ya nomás hacen 2 aplicaciones por año. Una pregunta más. ¿Cuánto consideraría que se requeriría más o menos, si tiene alguna idea de cuánto se requeriría para un árbol ya adulto, completamente? There are a lot of unanswered questions, and we have a lot of research. En el caso de un árbol completamente maduro grande, el doctor no tiene información para tener una opinión. Entonces, prefiere decir que no lo sabe. Gracias, Pedro. Ok, pues le agradecemos que vamos a seguir le damos entrega de su reconocimiento a Nicole Howard. Muchas gracias al traductor. Si no le gustó, es culpa de Jim. Que cualquier error es culpa de él, lo dijo ya.
México recordarán o lo identificarán